¿Saben? Una de las armas más potentes que tiene un cristiano es la oración. Es un arma poderosísima. Y no sé si siempre la utilizamos de la mejor manera. Yo me imagino a Dios recolectando esos pedidos de oración extraños. Yo me acuerdo que tenía un profesor en el seminario que tenía un apellido inglés muy raro, difícil de pronunciar y más difícil de escribir. Entonces él había hecho una colección de todos sus alumnos y amigos que habían escrito su apellido, mal escrito, ¿no? Y había hecho una colección. Y posiblemente a veces nosotros, limitados al mundo material en el cual vivimos, es inevitable, nuestra mirada a veces está demasiado enfocada en lo superficial, en aquello que podemos tocar. Pero sabemos que hay cosas que son tan reales como aquellas que no vemos, pero son y existen, y son verdad. Hace 15 días atrás nosotros nos reunimos y hablamos de un pasaje del libro de Efesios que nos hablaba de las bendiciones que Dios había preparado para nosotros, para los creyentes, para aquellos que creemos en Jesús. Que le hemos dicho una vez a Dios: sí, quiero que seas el Señor y el dueño y el Salvador de mi vida. Y son bendiciones, súper bendiciones. Él dice, Pablo, al escribir la carta a los Efesios, es la carta de la cual estoy haciendo mención, él dice: hay bendiciones espirituales que ustedes tienen que conocer, que son reales, que nos llenan de esperanza, nos dan fe, nos dan confianza, nos dan seguridad. Y él dice, hay bendiciones espirituales que tienen que ver con aquello que fue. Él dice, Dios, escuchen bien lo que les voy a decir, Dios, antes de la fundación del mundo, antes de que existiera todo, dice que nosotros estábamos en la mente de Dios. Increíble. Estábamos en la mente de Dios, pero no solo que estábamos en la mente de Dios, sino que Él nos amó. Qué maravilloso. No solo estábamos en su mente, sino que ya nos había amado antes de que existiéramos. Es decir, ya estábamos dentro de los planes de Dios. Hermoso. Pero agrega más Pablo y dice, no solo que hemos recibido esa bendición del pasado, diríamos, hay una bendición que está en el presente. Hemos sido adoptados como parte de la familia de Dios. Dios nos llama a nosotros a ser parte de la comunidad de fe, a ser parte de la iglesia. No un edificio, sino de hombres y mujeres que fueron transformados por el poder del Espíritu de Dios y que hoy han cambiado sus vidas para siempre. Hemos sido adoptados. Eso tiene que ver con el presente. Pero Pablo dice, hay más todavía, Y les cuento. Tenemos una herencia incorruptible, dice, alguien incontaminable. Nadie la puede tocar, nadie la puede usurpar, nadie la puede robar. No hay abogado que pueda sacarnos esa herencia que Dios nos ha dado. Así que tenemos cosas que vienen del pasado, que tienen que ver con nuestro presente y que nos dan esperanza para el futuro. Y es maravilloso. Y Pablo agrega, todo esto que yo les digo está garantizado por Dios mismo. No lo digo yo. No lo dice un ser humano. Es Dios mismo. Y dice, aquellos que están unidos a Cristo, aquellos que han recibido a Jesús como su Señor y su Salvador, a partir de ese momento reciben las bendiciones de Dios y son sellados por el Espíritu de Dios, que es la garantía de lo que vendrá. Impresionante. Pero ahora yo quiero detenerme, porque había hablado de la oración, ¿se acuerdan? Empezamos a hablar de la oración.
Acá Pablo hace una oración a continuación de esas bendiciones. Y les invito a leer en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 15 en adelante. Vamos a ir leyendo algunos versículos. ¿Sí? Aquellos que no tienen Biblia, no se preocupen, yo les voy a ir leyendo el texto bíblico. Y acá Pablo, primero hace el preámbulo que recién mencionábamos de las bendiciones, y ahora dice que ora por ellos, que va a orar por los efesios, y hay motivos por los cuales va a orar. Vamos a ver. Versículo 15, ¿sí? Capítulo 1, versículo 15. Dice, desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, no he dejado de dar gracias por ustedes. Los recuerdo constantemente en mis oraciones. Es decir, eran personas que tenían fe en el Señor, eran personas que amaban, se amaban los unos a los otros, amaban al pueblo de Dios. Y Pablo dice, gracias por la vida de estas personas. Personas especiales, personas únicas, personas con las cuales uno se siente bien. Creo que hay veces que uno dice, qué bien que me siento con él o con ella, ¿no? Me siento cómodo, me siento abrigado, no me siento acusado ni condenado, sino amado. Y lo que está diciendo este pasaje, Pablo dice, gracias por ellos, gracias porque el amor que entre ellos se tienen y el amor que tienen hacia el resto se ve pero se palpa. Pero sigamos leyendo. Y vamos a leer ahora los motivos por los cuales Pablo ora. Y primero vamos a ver cuatro cosas. Primero, el por. Fíjense, versículo 17 al 18. Y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. Lo primero que Pablo, fíjense, lo primero que dice, nosotros decíamos, a ver, si yo voy a orar por alguien, imagínense, vamos a orar por alguien, bueno, no sé, podemos orar por su familia, por el trabajo, por las finanzas, por sus relaciones personales, por sus vínculos, etcétera, etcétera. Y no está mal, obviamente no está mal. Pero acá Pablo nos está enseñando una oración que va más allá de eso que palpamos. Y les dice, yo quiero, Señor, y te pido para que ellos tengan sabiduría espiritual. Es decir, una sabiduría que va más allá de lo material. Una sabiduría que no es una sabiduría simplemente humana. Es una sabiduría que apuesta por más. Por lo espiritual también. Y fíjense lo interesante, hay una palabrita acá que me gusta y hoy se está utilizando mucho, que es la palabrita percepción. Percepción. Vieron que la percepción tiene que ver con la subjetividad de la gente, ¿vieron? Y yo entiendo esto de tal manera, ¿no? Alguien dice, mira, yo pienso que esto es así, y alguien le puede decir, bueno, es muy subjetivo lo tuyo, ¿no? Porque es una percepción tuya, es una manera de entender aquello o lo otro. Y lo que le está diciendo la oración de Pablo por la vida de los efesios es,
que ustedes tengan una percepción, una cosmovisión cristiana del mundo donde ustedes viven. Que puedan ver las cosas como las ve Dios. Una percepción diferente. Vieron que hoy se habla mucho esto de percibir, ¿no? Que percibe, como hoy todo el mundo puede percibir de las maneras que uno quiere, ¿no? Y Pablo, la oración de Pablo es: yo quiero, Señor, que ellos perciban las cosas como las deben percibir. Que tengan una cosmovisión tuya. Hoy la cultura, la sociedad, la crianza que hemos tenido muchas veces condicionan esa percepción. Escuchamos una voz, escuchamos otra voz, escuchamos 1000 voces. Pablo dice: Señor, que ellos puedan percibir lo que vos percibís. Y después le pide: Señor, que tengan luz en su corazón. Que sean sensibles bíblicamente hablando. El corazón, ¿bien? A veces el corazón está medio oscuro. No, Señor, que el corazón esté lleno de luz, para que puedan tener sabiduría, para que puedan percibir, para que su vida y su mente esté alumbrada, de tal manera que vean las cosas como las ves vos, Señor. Vieron que hoy nos encontramos con muchas amarguras que tienen que ver con la forma en que el mundo entiende y percibe muchas cosas. Y Dios nos invita a que percibamos y veamos las cosas desde otro lugar. Por eso comienza Pablo escribiendo: ustedes tienen bendiciones espirituales, tienen una esperanza gloriosa, tienen algo maravilloso que esperar, una gran esperanza. Pero sigue, ¿no? Pablo dice, ora por y ahora ora para. Fíjense, leemos versículos 17, 18 y 19. O sea, releemos los versículos que habíamos leído antes, pero agregamos el 19. Si se acuerdan, dice: y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que le levantó a Jesucristo de los muertos y lo sentó en lugar de honor. Habíamos dicho antes, oran ¿por qué? Por sabiduría, por percepción y por luz en el corazón. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que crezcan en el conocimiento de Dios. Para que conozcan mejor a Dios. Para que entiendan, dice Pablo, la esperanza. Para que entiendan la herencia. Fíjense, es muy llamativo la utilización de la palabra entender, que tiene que ver con lo cognitivo, con lo racional. O sea, la fe y la razón van de la mano. Pablo dice: quiero que entiendan, conozcan, ¿sí? Razonen, se den cuenta, descubran. Alguien dijo que el conocimiento es la escalera de la fe. Si no, nos quedaríamos en un plano llano. El conocimiento nos ayuda a escalar en esa fe que tenemos. Y Pablo dice: yo quiero que entiendan la esperanza que tienen, entiendan la herencia que tienen, que entiendan el poder de Dios. Poder de Dios que levantó a Jesucristo de los muertos. Y el poder de Dios que podemos ver a lo largo de la Biblia en muchas facetas. Para que entiendan. Versículo 20 y 21 dice:
Dice que le levantó a Jesucristo de los muertos, lo sentó en los lugares de honor, a la derecha de Dios, en los lugares celestiales. Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades, o poderes, o dominios, o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Pablo explica el porqué, no solo el por, el para, sino el porqué. Está diciendo, ustedes, todo esto que les estoy diciendo de antes, es porque Cristo está por encima de todo. Y Él venció dos cosas que el hombre, el ser humano, no puede vencer, ni nunca lo podrán hacer, que es la muerte y el mal. Nosotros no podemos destruir a la muerte. Nosotros no podemos destruir al enemigo de nuestras almas, al mismo demonio. No podemos. Pero Cristo sí lo hizo. Él venció la muerte y Él venció sobre todo principado y poder del enemigo. Él es cabeza de todo. Y es interesante porque Él está diciendo ahora, es decir, ya está, ya venció. No es algo que está por venir. Él ya ha vencido, Él ya ha resucitado, Él ya está sentado a la diestra de Dios. Él ya ha triunfado, Él ya venció. No hay nada contra Él. La muerte no tiene poder. Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En Él hay vida. Y por último, explica el para qué. Versículos 22 y 23. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la Iglesia. Y la Iglesia es el cuerpo de Cristo, Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas de todas partes con su presencia. Tengan en cuenta algo, dice Pablo. Todo esto que yo les estoy hablando es para beneficio de nosotros, de su iglesia, de su pueblo, de aquellos que han creído en Él, de aquellos que han confiado en Él, de aquellos que han depositado su esperanza en Él. Y dice que Él lo completa, es decir, Él lo llena todo. Si lo tengo a Él, lo tengo todo. No me falta nada. Estoy completo. Y para terminar, lo importante de todo esto es que podamos entender lo que Pablo está diciendo es el por, el para, el por qué y el para qué. Para que crezcamos en el conocimiento de Dios, para que vivamos la esperanza que tenemos. Viví, hermano, viví la esperanza que tenés. Disfrutá la esperanza que tenés. Para eso Cristo murió en la cruz del Calvario. No murió para nada, murió para darnos vida. Y esa vida está presente y la sangre de ese Cordero de Dios, como dice la palabra de Dios hablando de Cristo, sigue fresca para seguir perdonando, para seguir dando vida, aún en este siglo. Disfrutemos. Vamos a orar a Dios. Señor, gracias por la vida de los Efesios, gracias por la oración del apóstol, gracias por las bendiciones que tenemos en Cristo, gracias por la esperanza que tenemos, gracias porque Cristo lo ha vencido todo, porque Él está por encima de todo y en Él confiamos y en Él tenemos nuestra esperanza.
bendecimos tu nombre y le damos toda la gloria, Señor, y que en este día, Señor, si hay un corazón que todavía necesita abrirse a ti, Señor, que tú entres a morar de ahora y para siempre. Oramos en el nombre de Jesús.